La semana llega a su fin, pero la información no. Es momento de cerrar sin dejar ningún cabo suelto. Regresamos al fin de semana de viernes con ningún cabo suelto, y para atar muy bien cada uno de estos, o más bien para desenredar los enredos que hay, me acompañan nuevamente las flores de este jardín. Margarita Rosa Rosado, buenos días. Buenos días a todos. Margarita Duarte Quijano. Buenos días. Duarte, y Lirio Suárez Améndola. Buenos días. Qué mejor que estar rodeado de flores para arrancarnos y no dejar ningún cabo suelto, porque resulta que hace apenas unos días la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román, pues, festejó el primer año de la entrada en servicio del DRT o tren ligero, que pues fue una obra que tuvo una inversión de 4,200 millones de pesos, cerca de 276 millones de pesos por kilómetro, una capacidad bastante interesante con 14 estaciones y 5 trenes eléctricos. Y bueno, las críticas han sido muchas hacia este tren ligero, ha habido más críticas que aplausos, pero aquí no vamos a dejar ningún cabo suelto en este tema. Si funciona, no funciona, realmente lo necesitamos o no, vamos a arrancarnos hoy. Y le voy a dar la palabra primero, y sé por qué lo voy a hacer, a la maestra Maido. Yo me como te quedas pidiendo a Lidia, pensé. Bueno, mira, yo quiero ser muy objetiva. Y el tren ligero, como todas las obras en cualquier parte del mundo, primero se debe de hacer un estudio de factibilidad, a ver si es factible que se vaya, que lo que piensan hacer, a cuántos van a beneficiar, todo un estudio para ver si hay la posibilidad de que efectivamente les sirva, en este caso a los ciudadanos. Para mí, que fue también una decisión tomada a la ligera, el costo es muy elevado y en realidad no ha cumplido las expectativas de los ciudadanos. Está muy bonito, me encanta verlo cada vez que voy a la plaza, pero no lleva a gente. Ese es un problema. Ese es un problema porque no está beneficiando en nada a la ciudadanía. ¿Qué gente y cada cuánto va una persona al aeropuerto, por ejemplo? Y a la que va al aeropuerto no va a ir por alguna de las vías que pasa el tren ligero para que te lleven al aeropuerto. Y pasa por algunos lugares donde la gente no lo va a utilizar cuando sube por donde estaban las vías antiguas del tren. O sea, no considero que para lo que fue hecho cumpla con las expectativas de los campechanos. De plano no funciona. Fíjate, son 6,000 personas que dicen que lo visitaron en un año. Sí, 6,000. Si tú divides eso. Lo que pasa es que no es claro porque dice que lo visitaron, no que lo usaron. Sí lo usábamos, porque ¿sabes qué? Se invitó a las dependencias a que con tu gente vayas y lo disfrutes. A lo que me refiero es al vocabulario. Sí. Dice que 6,000 personas las llevaron para que lo vieran. No dice que sean los usuarios regulares. Exacto. Yo también saqué esa Pero cuenta. fíjate, Hay una ambigüedad a lo que vas mejor. a hacer. Si tú divides, Yo también saqué esa cuenta que si que tú vas a decir divides esas 6,000. esas 6,000 personas entre los 38 viajes que da el tren, y en un año equivale a 2 personas por viaje. Entonces no está cumpliendo con las Está siendo más caro. Entonces, esto no y eso pone no inversión. sabemos cuánto cuesta el chequeo. Ahora, hay que decir algo, porque las críticas que le han llovido mucho a la gobernadora, pues son en parte de que esta lana se hubiera utilizado mejor para otras cosas, pero no es defensa, y el tema es que fue una obra federal, y ahí sí lo tengo que decir, que me perdonen todos los López Obradoristas, pero a mí se me hace que esto fue un capricho presidencial del entonces mandatario Andrés Manuel López Obrador, y tiene que ver con la negativa de los vecinos de la Estación Antigua y del Camino Real y de Cuatro Caminos
a poner la estación en donde estaba originalmente, precisamente. Ahí en Mal Cuatro hecho Caminos. también, porque esos hogares que están dentro de las vías del tren, no se quiso actuar mal, pero se pudo haber sacado a la gente de ahí porque están invadiendo zonas federales. Pero yo quiero aplaudir, por ejemplo, así como critico el tren, me encantan los coches. Por primera vez en la historia de Campeche, desde que tengo uso de razón, la gente hace cola para tomar el No, yo tren. creo que eso la gente ya lo está tomando muy bien y lo está aplaudiendo. El problema es que tenemos 4,200 millones de pesos en una inversión que lleva a 2 personas diarias cuando las lleva y que no está sirviendo de mucho. Yo creo que esto lo tenemos que ver vinculado al Tren Maya, Claro. porque originalmente se dijo que el tren ligero iba a servir para transportar a los pasajeros que venían por el Tren Maya hacia el centro de la ciudad. Y después, como suele suceder, empiezan a improvisar. Entonces meten 15 estaciones en donde la persona que viene del aeropuerto, que sale de un vuelo, pues no va a tomar un tren y va a pasarse 15 estaciones hasta que finalmente logre llegar al centro, agarra un taxi. Y los que vienen del Tren Maya, pues caramba, con haber comprado 2 autobuses tipo ADO, con su aire acondicionado y demás, pues estaban servidos. Ahora, por eso el derrotero no obedece a una lógica de movilidad del campechano. No hubo el estudio. Porque no hubo el estudio, porque se estaba pensando originalmente en el Tren Maya y luego cuando se vio que era pues, prácticamente innecesario para eso, bueno, pues entonces que sea Que para... tampoco ha cumplido las que sea expectativas el Tren Maya. que sea para la gente. Aquí tengo un dato. El Tren Maya costó 4 veces el costo original programado. Estamos hablando de prácticamente... Del Tren Maya, ¿no? Tren Maya. Estamos hablando de 470,000 millones de pesos. Y al día mueve entre 3,000 y 3,300 pasajeros, cuando el proyecto original estimaba que se iban a mover 74,000 personas. Incluso iba a servir para carga también, ¿no? Ya empieza. Ya ahora. esa es una segunda ocurrencia. Como estamos viendo que los 74,000 que supuestamente iba a mover, en realidad son 3,300, lo cual quiere decir que se mueven 70 personas al día, en promedio. 70 personas al día para una inversión de $500 millones de pesos. Ahora, lo que acabas de decir de la carga, es lo mismo transportar carga que transportar pasaje. El peso de la carga Mucho más. es muchísimo más elevado y esas vías están originalmente pensadas para transporte de pasajeros. Yo no quiero pensar los pilotes esos famosos que pusieron en los cenotes, que algunos especialistas que bucean ya están viendo que ya la corrosión de esos pilotes cuando les metan quién sabe cuántas toneladas de carga y pasen por allá, que no está. A lo mejor van a bajar la carga antes, pasan luego el piloto y la vuelven a subir. Digo, es una de las opciones que van a tener que dar porque sí está muy difícil el tema. Claro, mira, ¿cuál es el problema con los dos? Es más, con los tres, aprovechando que metiste al coche. Tren Maya, efectivamente, no se tomaron en cuenta los estudios que sí se hicieron cuando Fox lo propuso, porque recordemos que el primero que propuso un tren que conectara la península fue Fox. En aquel entonces se decidió mejor ampliar la carretera, hacer la autopista Chetumal, Escárcega-Chetumal. No, Chetumal, sí, la Escárcega-Chetumal, pero Chetumal-Cancún, porque pues todo el impacto ambiental que iba a haber no podía, es una zona, la de Quintana Roo y del norte de Yucatán, es una zona que es muy sensible, muy débil, que no está diseñada para pilotes, bien dices. Por los cenotes que... Demasiados Exacto, cenotes. Recordemos que en Chicbul cayó el meteorito y quedó muy fragmentado toda esta zona. Entonces, en aquel entonces, hace ya, que tendrá unos 30 años, ¿no? Cuando eso, se decidió que no era viable el Tren Maya y por eso quedó solamente el famoso Expreso Maya,
con las vías normales de Palenque a Izamal, ¿no? Y así quedó, y el que quería pues podía tomar el famoso Expreso Maya. Peña lo vuelve a proponer, recordemos que Peña lo vuelve a proponer, porque tenemos que entender que muchos de estos proyectos realmente no son tan gubernamentales, sino ideas preconcebidas, déjate de eso, de gente que no importa quién sea el gobierno, está proponiéndolos, porque se lo propusieron a Fox sí se casó con él, luego le dijeron que siempre no, cuando se lo proponen a Calderón estaba muy reciente la negativa de todos los ambientalistas, y Calderón dice no me voy a meter en eso. Peña se lo vuelven a proponer a Peña sí lo hace, pero no hay dinero, pues cuando pasó todo el problema del petróleo, México se quedó sin dinero, se lo proponen a Andrés Manuel, y a Andrés Manuel le gusta mucho la idea, y recordemos que Andrés Manuel dijo, es más, hasta cambió la ley para que los estudios, tanto arqueológicos como ambientales, no impactaran obras federales, ¿no? Porque sabemos que hasta la ley cambió en eso. Entonces, no se consideraron los estudios suficientes. Por eso los descarrilamientos, que no son descarrilamientos, solamente salidas de la vía, y todos los problemas que hemos tenido. Desplazamientos, efectivamente. Esa es la palabra correcta. Luego hablamos del tranvía Maya. Tranvía Maya efectivamente se quedaron con la idea, el sentimiento de que no pudieron usar las vías porque, ¿cuál fue la razón? Tenían que indemnizar a toda la gente de ahí porque cuando se hizo la primera vez la vía, no se les indemnizó. Entonces, cuando se empezaron a salir todos los... ¿Se tiene que indemnizar a alguien que está usando piso federal? Es que la indemnización no se hizo desde hace más de 100 años. Cuando se le pidió a la gente que entregara los terrenos, no se les indemnizó. Y entonces los terrenos no los terminó. Voy a utilizar las palabras actuales, son deudas históricas. Exacto, son deudas históricas, y entonces no se puede expropiar lo que no o sea, si estoy de acuerdo contigo, si se hubiese hecho la expropiación bien, porque si tú tienes un terreno a orillas de la playa, no es tuyo. Claro. Es la Federal Marítima. Lo mismo sucedería con las vías. Pero no concluyeron el trámite. O sea, cuando se hizo en la época de Porfirio Díaz y la Revolución y bla, 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 cuando se hizo por primera vez la vía, no se concluyó el trámite de expropiación, entonces no son federales, no son de la nación. Y obviamente hacerlo ahorita, pues ya no. Claro, efectivamente iba a ser muy costoso. Entonces el camino sí, porque los caminos, cuando pasan por tu terreno, ahí sí aplica otro tipo de normativa, pero estamos de acuerdo que hubiese sido mejor volverlos una vía, porque desahogaría toda la Gobernadores, que todo el tiempo está llena, desahogaría el malecón, pero se les ocurrió hacer el tranvía, que hubiese estado muy padre si lo hubiesen pensado realmente para funcionamiento de las estaciones. Yo no veo mal el trazo, pero si en vez de ser tan costoso, de verdad fuera transporte público, es decir, que toda la gente de ahí lo usara para llegar al centro, no tendría que llegar hasta el Tren Maya o al aeropuerto, porque una van sería suficiente para los que usaran. Entonces, vamos a ir retomando esto. El trazo, por un lado, decimos que está bien, pero yo no lo veo tan bien. Siento que hubieran aprovechado otros puntos, porque aquí en Campeche para hacer servicio todo público, para hacer servicio público, porque en Campeche todo lo quieren hacer en el malecón. O sea, si pudieran hacer el rastro en el malecón, el basurero en el malecón, todo en el malecón, el mercado también en el malecón, como estuvo en su tiempo donde está un partido político, ahí sí yo diría, qué bonito, pero todo lo quieren llevar por allá. Y lo hicieron con fines de conectividad de la estación del Tren Maya, es decir, pensaron en los miles de turistas que iba a traer el Tren Maya, que tampoco han llegado, siendo honestos, pero poco en la ciudadanía. Entonces dijeron, vamos a utilizar las vías de ferrocarril de la estación antigua y del Camino Real, porque ya están listas, vamos a hacer, y ahí se invirtieron estos miles de millones de pesos sin pensar en un beneficio
real. Colectivo. Muy beneficioso. poca gente para este Digital Rail Transit, que es su nombre real, y que eso sí hay que decirlo, es el único a nivel nacional. Todavía en otros estados están en veremos, como en el caso de Nuevo León, en el Estado de México y Jalisco. Ahí sí somos pioneros, pero no nos ha traído nada positivo. Quiero pensar que están pensando en que en algún momento, yo en su momento sí defendí. Lo veo Yo, como sí- en un futuro. yo creo que sí. ¿En qué sentido veo como un futuro? En que en un futuro, pues, cuando siga creciendo la ciudad, pues ya no nos van a tener que cerrar el malecón para construir. Claro. Ya lo pasamos y ahorita todavía hay chance de pasar cuando construyan. En un futuro no se va a poder. Que a lo mejor, pues para la gente que va a vivir en los Tamarindos y en toda esa área les va a servir para llegar al centro histórico. Incluso le bajaron el precio al costo. Como no, en el Ya. mes de abril, de Era como 18 a 5. 12 Ah, sí. general y de 9 a 6, A 6 para adultos mayores Y discapacitados. mucho tiempo estudiantes. estuvo gratis. Sí, claro. Sí, durante Sí. las pruebas, ¿no? Que esa es Exacto. otra cosa. Pero realmente el beneficio ha funcionado, pero regreso a lo mismo. ¿Cómo exigirle al gobierno estatal que ponga a funcionar algo que no le corresponde porque es del gobierno federal? No le estoy quitando la pedrada a la gobernadora, pero insisto, es una obra federal. Creo que el tema es que tampoco puedes decirle a la federación, quítamelo. Mira, yo lo que veo es que con esta poca, al menos hasta el momento, escasa afluencia de pasaje, de usuarios, y con la baja de las tarifas, yo me pregunto si es rentable en este momento. O está como el Tren Maya, Claro. que por cada peso de ingreso, repito, por cada peso de ingreso recibe 108 pesos de subsidio. Es impresionante. Claro. Y acá, bueno, ¿será que sale adelante con esas tarifas y con ese número de usuarios? ¿O también lo estamos subsidiando? ¿Quién lo está subsidiando? ¿El gobierno federal? Tendría que ser el gobierno federal porque es un proyecto de ellos y del Tren Maya. Pero No, lo yo que yo creo no que tengo ese está claro acá. es si la obra se le entregó al Estado. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que la obra se le entregó al Estado y cuando te lo entregan completito, ¿eh? Ese es otro tema que tampoco ha sido muy claro. Exacto. Ni el gobierno federal lo ha aceptado, ni el gobierno estatal lo ha negado. Entonces queda esa duda de si realmente el tren ligero ya le pertenece a los campechanos o sigue siendo una obra federal que debería estar a cargo per se de la federación y que el subsidio tendría que venir Claro, desde de la allí. federación. No Ahora, creo. Que de Yo todas creo maneras que debe no ser todos estatal. pagamos impuestos y de Exacto, un modo que de todas otro, formas es nuestro. de un modo o de otro ese subsidio Sí. nos Ahora, toca a Sea nosotros. federal, estatal entonces, o municipal, ¿sí va a es de funcionar a nosotros. futuro? Yo creo que sí. Y bueno, yo sí quiero hablar un poco acerca de los subsidios porque la obra pública no se hace para que tenga rendimiento. Perdóname, ¿eh? ahí sí Solo que disiento. sí debe ser pensada para que no te cueste tanto, si no te va a servir. Y yo me voy aquí al ejemplo de Fox. Cuando a Fox se le ocurrió llevar internet a todo el país, me tocó ver las estaciones con la antena en toda la zona del sur de Campeche, pero nadie la usaba. Ahí es cuando es un gasto. Digo, de hecho, de los dos. Pero ahora, por ejemplo, que sí ya todo el mundo tiene internet y tiene acceso a aparatos, ahora sí es viable. Ese es el problema. No es, siempre nos va a costar. Los servicios públicos siempre nos van a costar, porque no se hacen para que tenga rendimiento. Pero sí debemos tener ¿Estás de acuerdo claro que una en cosa es no- que tenga rendimientos y otra cosa es que pierda Claro, y lo esté exacto. subsidiando Por con el eso es dinero que de digo todos que los por mexicanos? eso tiene que ser muy bien pensado, porque si te adelantas, como Fox con el internet, o ahorita como el Estado Por y eso la los Federación estudios antes con de Campeche, factibilidad. efectivamente, para ver si es viable o no, porque si nadie lo usa, primero, porque son muy pocas corridas, es por Echarle dinero bueno tiempo. al malo. Efectivamente. Aquí le echaron Yo dinero creo que bueno sí, al malo. dentro de algún futuro sí va a servir, porque el trazo yo creo que sí está bien, pero creo que en este momento sí fue Entonces, para inversión Atacaos, en perdida. este momento el tren ligero no está siendo funcional, No. pero va a traer muchos beneficios. Es una obra A unos 15 de años. primera, Igual que de aparte uso. es ejemplo a nivel nacional, Sí, que ha tenido que reducir sus costos para los usuarios Claro. también, y eso es un punto negativo, porque generalmente a todo le suben y aquí le tuvieron que bajar para que la gente los utilice. Que por el momento el trayecto que tienen no es el ideal, pero le sirve cuando menos a los turistas, pocos que están llegando.
que hubiera sido más económico meter los autobuses, sin duda. Exacto. Así Pero es. bueno, entonces tendremos que esperar a futuro a ver qué nos dice. Y nos queda la duda de si esto es subsidio estatal o federal, porque yo sigo viendo que la Guardia Nacional está a cargo de todo lo que... Una última cosa. Una que fue mi jefa decía, en el largo plazo todos estaremos muertos. Eso. Porque yo también veo este tren como dentro de 15 o 20 años va a ser bien. Ahí les voy a- pero ya no lo voy a Ahí ver. les voy a dar la receta. Hay que subirnos aunque sea para pasear, porque si no, entonces no lo vamos a disfrutar. Vámonos a corte, estamos en Ningún Cabo Suelto. Regresamos. Porque las noticias no se quedan a medias. Ningún cabo suelto. Llegó el momento de cerrar la semana sin dejar ningún cabo suelto. Yo sé por qué sí vamos a empezar a utilizar el tren ligero. Porque luego hay mucha multa cuando utilizas tu coche y luego te llevaba la grúa, aunque la semana pasada, en el martes del Jaguar, recordemos que este martes no hubo por temas del informe, la gobernadora anunció que iban a quitar del catálogo de levantamiento de grúas muchas de estas situaciones en las que llevaban tu vehículo nada más porque sí, ¿no? Si pasabas y le caías mal al policía, que se le lleve la grúa. Solamente dejaron cuatro aplicaciones para la llevada de grúa. Yo no sé si realmente estas ciento y tantas que decían, 104 me parece que eran, pues las utilizaban siempre, y si cuando crearon este reglamento que pertenece a la ley de vialidad, pues lo hicieron también pensando en el perjuicio que iba a haber a la ciudadanía. Y si realmente las aplicaban, porque eran tantas que prácticamente te iban a prohibir tener Sí, vehículo. sí se aplicaban. Sí se aplicaban. Mucha gente lloraba la situación, por ejemplo, sobre todo de las motos. Sí se aplicaban. Yo no sé, En línea Marcela amarilla. le llegaron al corazón y entonces dijo, ya no vamos a quitar por quitar, sino ahora solamente los que los que estén alterando los 4 puntos, a ese sí. Que no me parecen mal que efectivamente puedan ser quitados si estás ocupando uno de discapacidad y hay un discapacitado que no puede bajar, adelante. Pero antes, te decía yo, te multaban y te quitaban el coche. Mucha gente decía, ¿por qué si me estás poniendo una multa? Claro. ¿Por qué me vas a quitar mi carro y me lo vas a poner al Claro. corralón? No. Entonces, qué bueno que 5 doritos después Y eso ha se cambiado prestaba la a malas interpretaciones, porque te llevaban a corralones privados que tienen convenios Sí. con el gobierno del estado. y tenías que pagar Y tenías el que pagar. tiempo que estuviera en el corralón. Parecía O sea, que tu estabas multa y beneficiando el al tiempo. empresario. Claro. Y eso obviamente, pues es dinerito que a nadie le sobra. Hay un punto en el 2 que dice que te lo podrán llevar al corralón por falsificación de documentos. A mí me parece muy bien, Eso Sí, está siempre bien. se ha pero hecho, eso sí se ha ¿cómo determinas que el documento es falso? O sea, Un ¿será que un aparatito. agente de tránsito Sí. así a simple vista? No, tienen una como tableta y ahí lo meten. Porque te voy a decir Sí. una cosa, yo fui delegada de migración y me tocó indocumentados que llegaban con su credencial de elector, no porque les interesara votar, sino porque sabían que en este país no puedes llegar a la esquina si no tienes tu credencial de elector. Entonces a ellos les ofrecían venderles credencial de elector y eran unas falsificaciones, estoy hablando de hace ya varios años, y eran unas falsificaciones perfectas. Entonces yo me pregunto si tienen las herramientas los agentes de tránsito para determinar si en realidad es un documento falsificado o te dicen, oiga, su documento es falso. Oiga, no, ¿cómo va a ser falso? Sí, sí es falso. Ala. Ya les dieron su Vámonos. cátedra de Tienen grafología, una tableta. etcétera. No, ¿Tienes tienen que una traer? Pero tableta. dice ella que A tiene mí una me tableta. tocó un retén aquí en Tenabo hace menos de un mes. Y si tienen una tableta, checan la licencia, no con todos los documentos, entiendo que solo con los estatales, y con eso meten la clave y ya verificaron que sí era. Checan placas
checan... ¿No checan hasta el número del motor? No. No, nada más la placa. El motor cuando hay sospecha. Porque sí me di cuenta que era específicamente vehículos de ese tipo, grises que tenían, los demás los dejaban pasar porque había reporte de robo. Y entonces el repube, nada más te piden el repube, te piden la licencia de conducir y te pide, nada más creo. Es que de hecho los reportes entran precisamente por el registro público vehicular, Sí, que hay que actualizarlo también de vez en cuando, y entonces al pasar los arcos inteligentes tenemos un holograma que es lo que emite la alerta en caso de robo o en caso de que alguien malicioso, porque también escuché hace poco una historia de ahí que alguien se peleó y reportó el vehículo. Entonces llegan al retén y entonces ahí es cuando dicen, pero qué bueno saber que tienen la tecnología, porque ha habido muchas quejas, o había muchas quejas de que por cualquier circunstancia, quedaron 4. Una, y que se me hace muy importante, ocupar espacios exclusivos o bloquear rampas y accesos para personas con discapacidad, eso sí tiene que ser motivo de grúa. A mí me da mucho coraje, fíjate que vas al súper de repente y todos los espacios de discapacitados están ocupados. Entonces, con pues yo digo desvergüenza, que salen con su compra, no tienen ningún logo que diga que porque se supone que los vehículos deben de tener una silla de ruedas, un logo de discapacidad. Una calcomanía con la silla de ruedas. Entonces, y con las manos en la cintura, hace poquito leí de una jovencita que dice que a ella le levantaron su coche, que estaba ya en los últimos días de su embarazo, que se estacionó en un lugar de discapacitados y la multaron. Así es. Y la multaron por esa situación. Yo digo que hay que ver, y en cambio, he visto otros que salen con sus compras. Pero es un tema también de aplicar el criterio por parte de los agentes de vialidad. Sí, claro. Y también saber el alcance hasta dentro de los supermercados, porque tenemos la plaza comercial que igual lo mismo sucede en los espacios para personas con discapacidad. Hay hasta logos para embarazadas. Y he visto gente que llega al gimnasio, que está ahí, que abre 24/7, y que se baja muy quitados de la pena, porque a lo mejor lo que tienen es deficiencia mental. Claro, ese es el problema. Ojalá que ahora con esto de la ley de autismo también les ayude para entenderlos, ¿no? Sí, pero yo quiero decir, perdón, Maggie, pero si no se me va a ir la idea, también debe aplicar el criterio el policía. Claro. Porque hace poco vi que estaban multando a una persona, que estaban bajando a una persona en silla de ruedas, a una señora, y el policía le decía, pero es que no trae la placa y no se puede parar acá. La calcomanía. Entonces, estás viendo exactamente, entonces el señor, el que iba manejando, optó por dejar de discutir con el policía. Ponme la multa. Exacto, le dijo, ¿sabes qué? Me vas a poner la multa, pónmela, pero yo no me voy a ir a media cuadra para bajar a mi mamá. Y lo que se dedicó fue a bajar a la mamá en silla de ruedas. Entonces también hace falta capacitación a los policías para que apliquen el criterio. Es cierto, no tenía la placa porque tal vez no la han tramitado porque es el hijo que no siempre le está moviendo, pero si estás viendo que o a lo mejor estaba enferma en ese momento, claro, y tenía que bajar. O pidieron el favor al vecino. Por eso luego le cae a los policías, y digo, claro, pobres, porque se ha rumorado que tienen que tener un determinado número de multas. En todo el país se rumora. En todo el país se rumora. Es un que tienen que tener un determinado número de multas, sí, que porque si no los corren. Sí, ahora, está muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué sucede con los estacionamientos particulares? Con la mano en la cintura, como acabas de decir. No me lo digas. Se te estacionan y se van. Sí. Y si tú tienes que salir, porque tienes un compromiso, porque vas a ir al súper, no porque puedes. vas a ir, no puedes. Y tienes que andar buscando. Lo sufro. Y tienes que andar buscando por toda la cuadra y hasta más quién te dejó su coche. Afortunadamente, te quiero decir que se acaba de aprobar una ley, pero ahora digo, ¿dónde voy a meter? Si un vehículo está estacionado enfrente de tu casa y te impide salir, hay calles que son muy pequeñas, y ese vehículo tiene 6, 7, 8 meses que no se mueve de ahí, uno puede hacer la denuncia, lo que no sé es hacia dónde, porque yo sufro eso todos los días. Hay un vehículo
2 o 3 vehículos que los ponen allá y duran 3, Bueno, 4 las calles meses. de Campeche se han convertido en un estacionamiento de vehículos, vehículos abandonados, viejos. como también los talleres callejeros. Sí. El taller mecánico que tiene un espacio de 1 por 1 y atiende 25 vehículos, ni en las agencias tienen eso. Yo creo que también tendrían que atender esto porque Regularlo. eh, Tienen que regularlo. también está lo de ocupar espacios exclusivos, la falsificación de documentos o licencias, conducir bajo efectos de alcohol o sustancias prohibidas Perfecto. Me y parece obstruir muy bien. carriles o zonas exclusivas para el transporte público. Ok, pero ¿dónde queda la persona que tiene un garage particular? ¿Dónde quedan estas calles que de por sí son muy angostas en este Campeche, que nunca han dimensionado que alguna vez iba a crecer y siguen siendo calles como para carretas, perdón, pero es una realidad? Entonces, y todavía las meten en doble sentido o les llaman avenidas. Yo no sé por qué le siguen llamando avenidas a estas calles de 2 sentidos como la Obregón y otras más. Entonces, tenemos que partir por eso. Claro. Se tendrían que sentar a planificar bien los de vialidad con el ayuntamiento. Ahí Regresamos al entraría también tema el de la ayuntamiento. vez pasada. Sentarse un día, saludarse y decir, tienen que trabajar en conjunto, primero para ya cambiar las nomenclaturas de estas calles que les llaman avenidas, para que ya realmente funcionen como tal y aplicar la ley. Porque otra cosa de las que me parece muy absurdas es que, no sé si pasa en otras entidades del país, debe suceder y en el mundo, que aquí todo lo quieren arreglar con topes. Aquí somos la ciudad de los topes. Si el Así niño es, tiene hay que diarrea, pongan un tope. Si la señora le pica la cabeza, pónganle un tope. Si pasan rápido, si pasan lento, también pongan tope. Es que ya va a pasar el coche, pongan un tope. Ay, Es que no hay taxi, pongan un Cuando tope en para que las pare el taxi. bocacalles hay topes en las dos calles. Ahí en las dos calles, no, en las dos puertas de calles. las escuelas. Pero a ver, yo voy por esto. En la puerta de una escuela ponen 5 topes, pero y vas brincando. Se te rompe el vehículo, dirán es tu vehículo. Se te rompe la espalda, pues es tu espalda. Pero eso no arregla un problema real, que es esto, la No saber conciencia, la educación vial. Exacto. Yo digo, aparte, Todo eso se ¿cuánto debe a nos educación. cuestan los Todo topes? eso. Que no sería más fácil que en lugar de pagar en topes, cómprate 20 motos de vialidad, papá, y ponte a multar. Pero realmente, ahora que ya tienen las cámaras, que realmente puedan Que no sirven. justificar, ¿no? Pero es que las tienen que poner a Ah, no funcionar. sirve cuando les conviene. Digo, tenemos un C5 Pero de no primera, sirve. creo que es el mejor del país hasta ahorita, pues que pongan a funcionar las Axon, estas cámaras de body cam, y que se pongan a multar. Ya en ese momento el ciudadano lo va a pensar 2 veces. Va a haber ingresos reales porque van a estar justificados, que yo he visto en la página de policía que sube algunos videos de gente que realmente sí están aplicando bien las multas, en lugar de estarnos llenando de topes o de estarse Pero llevando los vehículos Mérida al me poblado. dicen, yo nunca, yo la verdad no me he fijado, pero dicen que en Mérida, en todas las esquinas, está el 1 por 1, que aquí hay algunas esquinas. Creo que ya hay no 2 o 3 en Santa Ana nada más. Santa Ana, sí. la Veracruz con Paraguay, Sí, yo paso es ahí bravo. diario, el 1 por 1. Entonces me decía, mi hermana que va mucho a Mérida, me dice, ahí en todas las esquinas. Entonces el tráfico se hace más fluido porque Claro. nunca hay las colas que hay acá. Y como ya sabes que es de 1 por 1, pues no necesitas el tope. Pero vuelvo a insistir, Educación. todo esto se debe a educación. No hay educación vial, No, no, maestra. hay educación peatonal, no hay Bueno, no hay educación en general. No hay educación en Exacto. general. Pero si vamos al... Pero es que te quiero decir, pero lo sabemos, porque mira, yo he visto muchos campechanos van a Mérida todavía a hacer sus compras. Y entonces están en el periférico de Mérida, pero como ahí te dice 90, 80 y 70, son 3 carriles. No puedes ir a más y lo respetamos ahí. Y sabes de que sí, ahí también te pueden quitar tu coche y es un lío sacarlo del corralón de Ya Mérida. lo hemos dicho acá, Por eso te digo, vas a Estados Unidos, cruzas la frontera y no te atreves a tirar un Eres el papel. ciudadano Claro, perfecto. pero aquí no Ni un vamos a, chicle. no vamos a otro país, aquí estamos cerquita, hora y media, En tu país, en tu estado. Por eso digo, es una educación que aquí le damos en la torre a nuestro propio estado. Así es. Y a otros lugares, para que no me vayan, aquí no conozco a nadie, para que no me vayan a multar, pues mejor obedezco las reglas. Entonces, no nos está funcionando. Bueno, sí nos va a funcionar el tema de que quiten el traslado en las grúas porque va a ser menos el Claro, gasto, sí.
porque ya vamos a tener 4 justificaciones, tendrían que volver a estudiar a ver si agregan algunas más que valgan la pena, el retiro de los vehículos que están abandonados en las calles, que no hubiera necesidad. ¿Por qué voy a tener que andar denunciando un vehículo que tiene 10 años allá, que ya le robaron las llantas, ni siquiera los... Para eso hay patrullas, ¿no? Así es. Están patrullando las calles, están viendo el vehículo ahí parado por meses. Exactamente, lo de los talleres clandestinos o talleres callejeros, yo sé que es trabajo y no se les está negando la oportunidad de trabajar, pero que lo hagan donde debe de ser, porque si ya estamos llenos de venteros de comida en las calles, bueno, estos food trucks que deberían ser móviles, hay unos que ya los ponen sobre 4 blocks y vaya bien, ya se volvieron un supernegocio, ¿no? En la puerta del supermercado vendiendo pamps, adentro venden, vendiendo michelas, adentro venden. Yo entiendo que hay necesidad, todos la tenemos, pero tenemos también que recibir ayuda de la autoridad, que además de hacer su estudio de factibilidad, a ver si es bueno, como en el caso del tren ligero, pues a ver si también es bueno poner un negocio donde hay otro negocio, si no es competencia desleal. Y en el tema de las grúas, pues qué bueno que lo hicieron, pero sí hay. Como las fresas como las con famosas fresas con crema de Santa Lucía. Para que luego nos estén peleando. Y ahora, pues también este tema del 1 por 1 que se debería de implementar. Jalapa, Veracruz, es una ciudad maravillosa en el que hay el 1 por 1 y es un respeto impresionante. Aquí me ha pasado. ¿Ves? En Santana hay 2 calles con el 1 por 1. La que está atrás de la antigua estación de autobús. Veracruz con Paraguay. Veracruz con Paraguay y la otra llegando al Cebetis. Pero hay otra que está entre la avenida, ¿cómo se llama? La Avenida República. La Avenida República. Que no es avenida. Y hay otra por donde está Tribuna. Sí, en Brasil también. creo. Pero luego agarras y le das paso a uno. No, hombre, y ahí te quedaste a dormir porque se te metieron los 100 a los que no les diste paso porque tampoco entendieron el tema de les haces el 1 por 1 con el dedo así para y te la refrescan. Ahí yo difiero. Fíjate que yo trato de tener cortesía. Entonces cada vez que puedo me paro cortesía para dejar pasar al vehículo que está ahí, a lo mejor atravesado en las vías, montado, no se diga el peatón. Cada vez que puedo me paro y lo dejo pasar. Y casi siempre pasa uno y el otro se queda. A mí me llama la atención que cuando tú tienes un gesto de cortesía, la gente te lo devuelve. Sí, es cierto. Es verdad. El que va a cruzar, incluso el peatón, cuando te paras, hasta camina rápido, rápido. Gracias. Cuando podría ser caminar normal, le estás dando el paso, pero así como de que, ay, gracias, no te voy a quitar tiempo, ¿no? Y cruzan. Son cortesías mínimas. Yo creo que ese tema del peatón nos puede llevar un día, porque ese es otro tema. Hay quienes cruzan el paso peatonal como si estuvieran en la pasarela de París o de Londres. Se vienen contoneando. Hay quienes cruzan rápido. Al final, digo, uno espera porque tú vienes en tu vehículo y puedes dar el paso. Claro. Cuando es en una avenida, yo a veces he querido cederle el paso a algún vehículo, pero no falta el de atrás que te pita o el de un lado que no lo cede y ahí está la bronca. Porque uno es cortés, pero el otro es descortés. Y si le agregamos a esto, perdón, pero es la realidad, a los motociclistas, que se te pasan por abajo del vehículo, o se suben al camellón o a la banqueta con tal de ganar. No, sí tienen alas muchos, porque he visto muchos que se han convertido en angelitos, precisamente por no cuidarse, y dicen luego que no les tocaba, pero la realidad es que queda entre no los se topes. cuidan. Entonces, todo esto es un gravísimo problema. Yo creo que ahí es donde insisto, métanle una lana a comprar vehículos, métanle una lana a las multas y vamos a ver si no vamos a aprender. Claro, lo de los motociclistas sí es un problema muy serio. Porque una moto la puedes comprar, me decían, desde 15,000 pesos. Desde 15,000 pesos. Desde 15,000 pesos ya puedes comprar una moto. Exacto. Entonces, la persona que necesita transportarse, que necesita llegar a alguna parte, pues se compra una moto. Yo lo viví hace muchos años, era mi vehículo. Donde la carrocería eres tú. La carrocería eres tú. Sí, claro. No te protege absolutamente nada. Es que no está mal comprar su vehículo. No tienes la mínima precaución, la mínima prudencia, y supones que puedes ir culebreando entre los coches, rebasando por la derecha, metiéndote por todos lados, estás jugándote la vida. Claro, la gente pareciera que no tiene aprecio por su vida, esa es la verdad. Entonces, queda en el automovilista la responsabilidad de lo que suceda.
y quién es el más expuesto. Ese es otro tema importante, porque la ley así lo hace. Hace poco una pariente mía tuvo un percance con un motociclista y el propio policía le decía, mejor dele lo que le pida, porque si no, no se lo va a quitar de encima. Decía yo, espérame. ¿Y dónde hay una ley que proteja también al conductor ¿Y del los vehículo? montachoques? Y los montachoques. Entonces, es un tema bastante amplio que podríamos, por eso les digo, tendríamos un día aquí, pero que ojalá que las autoridades de seguridad pública, en este caso de la maestra Marcela Muñoz Martínez, que así como ahorita le entró este tema de lo de las grúas, pues que también pongan mano dura. Yo entiendo que al inicio, pues hasta por andar en chancletas, la criticaron porque mandaba a multarlos o quitarlos, pero es un tema de seguridad. Lo Así acaban es, de decir así aquí, es. el Totalmente. cuerpo del ser Voy humano a se hacer una convierte en su propia digresión. defensa. Cuando estaba yo en migración, pues visitaba maquiladoras. Y en una ocasión, el gerente de una de ellas me dijo que cuando llegaron y se instalaron y contrataron personal, es el primer día de trabajo, me llega la gente, los hombres con pantalones cortos, sayonaras. Yo les dije, no puedes entrar a trabajar. Es que yo así me he visto. Pues así te Es muy vestirás, común pero en esta es una fábrica y aquí hay riesgo. Entonces tú no puedes llegar con el pie desnudo. Tienes que traer tus zapatos cerrados como una mínima protección. Lo mismo con tu pantalón, debe ser largo por protección. Pues sí. Entonces dice, nos costó trabajo que entendieran que no podían venir vestidos como acostumbran, sino que tenían que venir vestidos de Bueno, cierto a los modo. motociclistas, con todo respeto, les ha costado trabajo entenderlo y eso que han visto, personas que pierden un miembro, El casco tan que no usan el importante. casco y que pierden la vida desafortunadamente, pero no nos vayamos muy lejos. A unos metros de acá está el poblado de Lerma. Yo no entiendo por qué en Ciudad Capital tienen que estar con casco y en Lerma y en los municipios no, municipios, pues es ¿dónde verdad. aplican la ley? ¿Y por qué en los municipios no la aplican? Pues que ahí también son mortales y ese es un problema. Es educación. Así que bueno, atando cabos para irnos al corte, o se aplica la ley pareja y le buscan también dónde llevarse los vehículos que tapan las arterias viales, o de nada va a servir esta buena acción que se aplaude, pero que no es total. Vamos a corte y regresamos. Porque las noticias no se quedan a medias. Ningún cabo suelto. Llegó el momento de cerrar la semana sin dejar ningún cabo suelto. Bueno, paradójicamente tenemos una inversión de 4.300 millones de pesos para el tren ligero, pero en economía vamos muy mal. La economía en Campeche no se recupera. Del 2021 al 2025 perdimos aproximadamente pues, el 19% de la actividad económica en Campeche. Esto es lo que nos menciona la Coparmex. Y sí, de hecho, en los indicadores nacionales, Campeche aparece en números rojos. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué de pronto hay cifras muy buenas y nos dicen que hay más registro de empleos ante el IMSS y de pronto no tenemos una economía estable? Hay gente que no menciona que estemos estancados, sino que vamos en retroceso y el sentido de la ciudadanía va en ese sentido, en que no hay dinero. Las calles vacías, los negocios cerrando, no vemos inversión, solamente 2 o 3 empresas grandes como una cementera que han venido a meterle lana a Campeche, pero de ahí en adelante no. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Es parte de lo que tenemos que aguantar los campechanos por un problema local o esto es un tema nacional? Bueno, en realidad es un tema nacional. Para 2026 las estimaciones es que el país crecerá en la mayor parte de las estimaciones, porque las hay internacionales, firmas, etcétera, crecerá entre 1.1 y 2.8%. Hacienda es más optimista, dice que creceremos entre 1.8 y 2.8, pero la realidad es que probablemente si crecemos 1.5 nos vamos a dar con una piedra en el pecho. Sí, claro. Ahora, ahí es lo nacional. Cuando te vas ya Te bajas a lo estatal. a lo estatal, el INEGI reporta para 2024 los 2 estados
eh, Que menos necesidad de trabajo. hasta el fondo de la escala económica del crecimiento económico, Tabasco y Campeche, siendo Campeche el número 32. Con un decrecimiento del 6.9%, Tabasco con el menos 6.5%. 9 estados decrecieron, eso es interesante, y algunos que uno dice, ¿cómo? Sinaloa, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nayarit, Aguascalientes, Quintana Roo, Tabasco y Campeche. Sí, pero el decrecimiento en nuestro caso fue de verdad muy, muy fuerte. El PIB estatal para 2023 fue de 509 mil millones de pesos. Para 2024 fue de 473 mil millones de pesos. Y en 2025, de acuerdo a las cifras del INEGI, decrecimos un 10.59%, que le atribuyen a la disminución de la extracción de hidrocarburos y al término de las obras, el Tren Maya, etcétera, que pues al final de cuentas representaban una derrama económica en el estado. Entonces, eso hace que estemos, pero es una situación que lleva ya varios años y que no estamos viendo que haya una estrategia de crecimiento. Hay 2.5% menos de empleos formales. Exactamente, ahí está la clave, en la formalidad. En la formalidad. Se ha informalizado mucho el comercio en Campeche. Campeche, En todo el país. Sí, pero yo hablo específicamente de Campeche. Los campechanos, a lo que más aspiramos, y me duele decirlo porque he trabajado con adolescentes, es a quedarse con la plaza de su mamá o de su papá, que ya sea federal, estatal o municipal. Eso es lo que aspiran. Y los padres también decimos, bueno, cuando yo me vaya te voy a dejar mi plaza a ti. Se podía hacer, ahora ya no. Pues ya se va a poder hacer otra vez. Pero esa es otra discusión. Bueno, pero lo que te quiero decir es que aquí no hay inversión. Todos los campechanos dependemos de los gobiernos federales, estatales o municipales. El pretexto de que por qué no hay inversión en Campeche es porque no, como dijimos la vez pasada, no hay agua ni hay luz para que vengan grandes inversiones aquí al Estado. Mientras eso no haya, la informalidad en el trabajo va a abundar y así ves que los trabajadores informales no pagan impuestos y pues al no pagar impuestos ni el municipio. El seguro social a sus empleados. No, claro. No tienen. Entonces, y la mayoría de los campechanos, desgraciadamente, ganan dos salarios mínimos, que viene a ser menos de 10,000 pesos mensuales, en un trabajo formal. Ahora imagínate en el informal. Pues en el informal muchas veces ¿Sí? les va mejor, precisamente porque no hay impuestos, porque no hay seguro social, porque no hay Infonavit. Ahora, Maggie, hay una cosa que a veces pasamos por alto. Siempre estamos pensando en las grandes inversiones, en las grandes empresas. No tengo el dato en la mente en este momento, pero las pequeñas y medianas empresas en este país, y Campeche desde luego no es la excepción, ocupan como el 80% de la economía. Es decir, empresas enormes como Kimberly-Clark o qué sé yo, las de Nuevo León, son grandes empresas, generan empleos, pero a menor escala. A menor escala. El mayor empleo que se genera en este país es empresas pequeñas y medianas. Y para ellas es para los que se debería crear un programa de incentivos para ir creando esas pequeñas y medianas empresas que son las que dan más empleo y las que en algún momento pueden ser más accesibles para el común de la gente. A mí me da mucha tristeza ir a la única plaza que aquí tenemos y veo, mira, ayer fui, dije yo, 4 locales cerrados, o sea, seguidito, o sea, todo un pasillo cerrado. Abrieron una placita aquí a la vuelta de la casa y yo cada vez que paso digo, ay Dios mío, bendícelos y que tengan trabajo. Pero aquí empresas pequeñas, porque no son grandes empresas que dan mucho trabajo, está
el famoso té que todos conocemos, no voy a decir el nombre para que no me digan gol, las galletas, que a veces compramos las otras, las de Yucatán. Entonces, las nacionales. Sí. Entonces, Pero, a ver, ya aquí lo que me gustaría, a ver si logramos atar este cabo. Este problema, esta reducción económica, porque hablamos del comercio informal, pero el comercio informal creció a raíz de que la economía cayó, Sí. o viceversa. No. La economía informal es un reflejo de una mala economía, una mala planeación. Y bueno, el 95% de las empresas son MIPYMES. Y de ese 95%, 99% son MIPES, ¿no? Es decir, son más chiquitas. ¿Qué pasa? Que cuando hay que entender el fenómeno, muchas constructoras campechanas están trabajando fuera porque no tienen obra acá. Eso. Entonces, las constructoras de fuera no tienen arraigo acá. Ese es un factor. Otro, la obra pública decayó, ya casi no hay. Y entonces los empleos bajaron. ¿Cuántas reducciones hubo, tanto en gobierno estatal como en municipal? Gente, ¿y qué pasa? Entonces se van a la informalidad. Realmente el ambulantaje es un reflejo de una mala planeación económica o de una mala economía, una mala gestión de la economía estatal. y también, eso nos está afectando. y también un sueldo mal remunerado, porque Ah, claro, también. yo si me pongo, digo yo, ¿cómo pude haber hecho tantas cosas? O sea, yo tenía mi motito, él me conoció porque fue mi alumno, digo, no fue mi alumno, pero yo daba ¿Misma clases. escuela? Llegaba yo en mi motito y con una bolsa delante de ropa, porque yo era maestra, tenía mi plaza de maestra, pero como no me alcanzaba, vendía ropa, o vendía oro, o vendía, decía mi cuñado que hasta las piedritas del mar vendía yo. Pero, o sea, te digo, cuando no tienes la suficiencia en cuanto a tu ingreso económico, como la mayoría no lo tiene, es cuando te vuelves multichambista. Claro. A ver, el gobierno tiene una responsabilidad muy grande, que es la de mantener bien la economía. Esto es atrayendo inversiones, buscando la manera de que lleguen. Pero Campeche siempre estuvo centrado en el tema petrolero. Sí. Y tenemos que entender que el tema petrolero aún así está federalizado. Yo veo ahora eso que le llaman de la fórmula maldita, pero es una fórmula que si quisieran ahorita la federación pudiera cambiar, tienen la mayoría en el Congreso, pero no lo van a cambiar. Y no podemos vivir pensando que siempre el petróleo nos va a ayudar. Es como pensar que tu abuelito toda la vida te va a dar tu domingo. En algún momento tu abuelito se va o te dice, ya tienes 40 años, hijo, ya no tengo por qué dar tu domingo, ¿no? ¿Sabes qué Y pasa? hay que buscar otras alternativas. ¿Sabes qué pasa, Jorge? Históricamente en el Estado ha habido una economía extractivista. Palo de Campeche. Ya se acabó. Chicle. Se acabó. Camarón. Se acabó. Petróleo. Ya se gastó. Petróleo. Ya Pero tienen estamos que buscar viendo. otras alternativas. Exacto. Exacto. Pero en esta mentalidad de economía extractivista, pues nos iba muy bien con el camarón, ¿no? Bueno, En una época en que en este estado llegaron a haber 400 barcos camaroneros. En 1973, si la memoria no me es infiel, se produjeron 25,000 toneladas de camarón. Entonces, era jauja, era el auge. Entonces, ¿para qué ¿se acuerdan aquella frase de andas con tu cadena de camaronero? Sí. Sí, Porque Yo tuve un los vecino camaroneros camaronero. Se camaroneros ponían tenían son- sus Como Guacho Domínguez. sus soguillas gruesas, su cadena de camaronero, porque era una actividad muy rentable Y que redituaba. a la gente en general había una para la derrama. crisis de los 90 la Pero vendieron. es economía extractivista, es decir, no hay un desarrollo industrial propiamente dicho. No, O sea, es sacar el recurso y luego vino el petróleo, pues mejor todavía, porque entonces de las rentas. No transformaron el producto, era extraer el camarón, empaquetarlo y venderlo Y vámonos. congelado en otro Lo mismo país pasó con la y se madera. acababa. Nunca hicieron nunca dijeron vamos a hacer maderas una fábrica. preciosas, Sí, chicle, claro. camarón, Todo, petróleo, todo. El todo ébano, ha que era sido tan caro. extraer. Exacto. Entonces, no hemos tenido desde los cimientos un sistema económico, un sistema productivo
que permita Sustentable y sostenible. sostenible, ¿no? Sobre todo. Nos tenemos que ir. Desafortunadamente ya se nos fue el día aquí, ningún cabo suelto, pero vamos a atarlo rápidamente, si me lo permiten. ¿El tren ligero va a funcionar o va a ser funcional 15, 20. a futuro? A ver si nos va, a ver si alcanza logramos la vida. verlo. Esos 4.300 millones de pesos se pudieron haber invertido en otras cosas, pero entendemos que fue una situación federal en la que el gobierno del estado tuvo que decir, pues ni modo, bienvenido, no nos queda de otra. Las grúas ya no van a llevarse todo lo que encuentren a su paso, pero todavía falta que analicen un poquito mejor esta situación, porque creo que quedaron algunos huecos y sería mejor multar que andar poniendo topes. Y por último, la economía. El gobierno tiene que cuidar mucho más, tiene que buscar incentivos, pero sobre todo hay que empezar a ver que estas empresas que vienen a construir a Campeche, pues que ya no vengan, que le den esa oportunidad a los campechanos que se tienen que estar yendo allá hablando de obra pública, pero hay que buscar también dinamizar la economía. Olvidémonos del petróleo, hay muchas otras cosas que hacer y transformar todo lo que producimos, porque si no se nos va a acabar y entonces, ¿a dónde vamos a parar? Dijera mi amigo el Buki, que tiene la cabellera igual que yo. Nos vemos la próxima semana aquí en Ningún Cabo Suelto. Muchísimas gracias. Al Nos contrario, vemos. gracias por la Gracias. invitación. Cerramos la semana sin dejar ningún cabo suelto. Cabo suelto.